condiciones de ilegalidad. Si tú entonces no optaste por regularizarte, ya sea a través del matrimonio, un permiso de trabajo, o sea, cualquier facilidad que te permite ese país, tú estás ilegal y pasible de deportación porque esa tierra no es tuya, lamentablemente. Pero Para a mi atrás, entender, Cangrejo. antes que tú preguntes, Evelyn, creo que si entraste legal, puedes hacer esos papeles en cualquier momento de la vida si tuviste la dicha de no meterte en un pinche, que no te deportaron, ¿Qué es un porque tuviste una pinche? entrada legal, ¿no? ¿Qué es un pinche, Un Yeriel? show, te robaste un gato, Algún tipo de tema de corte, te por miaste en ejemplo. la calle, algo hiciste raro que te metiste en problemas Pero legales. Bienvenido, mi gente, Bienvenido, bienvenido una bienvenido. vez más a otro segmento de Yeriel Radio Show. Señores, hoy Yes. tenemos un tema que hemos querido debatir por un largo tiempo. Uno de los problemas globales que está pasando hoy en día en el mundo son los problemas de inmigración. Y por ende hemos traído una abogada, la señora, Brenda Astacio. Brenda Astacio. Vamos a darle un aplauso a Brenda, señores. Brenda Astacio. Y de antemano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así que vamos a dar inicio, vamos a romper el hielo. Yo tengo una expectativa muy clara de los problemas de inmigración. Entiendo que todo el mundo debe estar legal en un sitio, pero a la vez existe la parte de empatía, donde personas que llegaron a un país, han trabajado toda la vida, han sido buenos, han dado el todo por el todo, y son sacados de una forma un poquito abrupta. abrupta, muy desagradable. Entonces le dejan ir niños, no le importa la separación. Uno de los temas que especialmente se está viviendo en Estados Unidos, donde yo entiendo que están sobrepasando una ley escrita y están actuando de un punto de vista muy personal, como es nuestro queridísimo presidente de Estados Unidos. Bueno, buenas noches. Antes de responder, ¿verdad? Esa pregunta. Buenas noches a todo ese público que nos sigue de Yeriel Radio Show. Un placer para mí, licenciada Brenda Astacio, estar aquí con ustedes para compartir, ¿verdad? Esos conocimientos sobre migración. Y sí, como bien lo decías, Yeriel, pasa con mucha frecuencia que personas que muchas veces se pasan la vida en diferentes países y allí trabajan, hacen una vida laboral, familiar, se establecen, muchas veces son lamentablemente deportados o sacados, como tú decías, de manera abrupta o tratados de manera, ¿verdad? Que pudiéramos decir que hasta se les maltrata por el hecho quizás de estar allí de manera ilegal. Y lamentablemente la ilegalidad lo que trae a veces es eso, es sufrimiento, es lejanía, porque una vez tú estás establecido en ese país, usualmente el dominicano que emigra a los Estados Unidos, que se establece allí crea familia, y de un momento a otro que no se ocupó de legalizarse en muchos de los casos, o a veces está supuestamente legal, pero fue porque utilizó documentos falsos y allí, ¿verdad? Disculpa, pégate un poquito más. Se integra, se establece, y cuando se descubre todo esto, entonces esto es lo que viene, un sufrimiento, una separación, porque llega la deportación, que es lo que estamos viendo mucho ahora en el gobierno de Trump. O sea, no están cogiendo corte, como diríamos en buen Le dominicano. están dando duro. Así Antes, es. antes de pasar la palabra, yo sé que mis compañeros están locos por hablar. ¿Sería conveniente comprar legalización para cualquier gobierno que tú me digas a mí, tranquilo, búscate 20,000, 50,000 dólares y te vamos a dar una legalidad si cumples con ciertos requisitos? Porque entonces está el engaño de matrimonios falsos, buscan la forma de legalizarse de una forma muchas veces que no es correcta. ¿No sería Más asequible, más más fácil. asequible, más beneficioso para cualquier gobierno venderla, para el que pueda comprarla? Bueno, fíjate, muchos gobiernos, incluido ahora también el de Donald Trump, está vendiendo, por así decirlo, la Green Card. Ok. Pero obviamente a un monto muy elevado, que no toda persona tiene la solvencia económica necesaria para poder comprarla, porque no estamos hablando de 5,000 o 10,000 dólares, estamos hablando de mucho dinero. Entonces, Más o menos, perdona, ¿cuánto asciende la cantidad? si mal no recuerdo, que creo que era casi 500,000 o hasta 1,000,000 quinientos No, depende. pero mil dólares. eso es para que nunca la Era tenga. bastante. No recuerdo la cifra exacta, pero no era ni 50 ni 20, o sea, Pero yo con 500,000 dólares vengo para mi ¿por qué? país. Porque él lo que busca es Pero eso, que con sea 50,000. o sea, eso va dirigido a un grupo de personas, digamos que selecto, que tenga una buena solvencia económica. Pero si ustedes analizan, usualmente ese que podría comprar eso es una persona que todavía se encuentra en su país.
Claro. Y que desde ahí quiere gestionar eso. Porque tú ilegal, con tanto dinero, tú ibas a resolver la problemática sin la necesidad de... Porque si tú tienes dinero, ahí entra lo del matrimonio y no necesariamente por falso, porque ustedes saben que cuando se tienen recursos, parejas y pretendientes llueven. Entonces, que la mayoría de las las personas que viven fuera, que tienen cierta solvencia económica, o los que están allá afuera, que están de forma ilegal, es porque no tienen una solvencia económica o estabilidad aquí en su país. Así Porque es. todo el que se encuentra estable o con un buen trabajo, un buen negocio, una empresa, lo que suele siempre es obtener por la visa de paseo, entrar de Así turismo, es. ir y venir, pero no radicarse, al menos que ya No, tenga alguna aspiración bueno, de hacer algún tipo de negocio allá, Exacto, que se puede dar el dependiendo. caso. sí, pero Y ahí yo difiero un poquito, porque hay muchas personas que se cansan de cómo funciona el sistema acá, se cansan de sí, las sí. leyes judiciales, se cansan De la de que no, de la inseguridad. inseguridad, como que no hay algo que lo acoge, y se van con todo su dinero fuera de acá. Ah, bueno, así, hay Sí, casos eso así. suele Pero son suceder. excepcionales, son de cada 100, dos o No, tres exacto, casos. Exacto, exacto. porque fíjate, lo que siempre se entiende es a la hora de emigrar, que a mayor comodidad económica tú tienes en tu país, menos deseos de irte fuera vas a tener. Exacto. Entonces, usualmente, cuando suele suceder eso que dice Yeriel con algunas personas, que por la inseguridad que se vive aquí, usualmente son personas que ya hasta o tienen la ciudadanía o tienen la residencia y optan por desplazarse porque tienen la comodidad económica. Y en otros Exacto. casos, que por ejemplo no la tienen, no, o sea, no tienen esa residencia o esa ciudadanía, de igual manera tratan de gestionarla por la vía legal. Tratan ya sea a través de un matrimonio o tratan a través de visas de trabajo o de ir a hacer un posgrado, o sea, tratan por la vía legal de irse a radicar fuera. Tú sabes, Exacto. Astacio, una pregunta que yo siempre me he hecho y nunca he recibido una respuesta de ella. ¿Por qué un americano puede venir a República Dominicana y un dominicano no puede ir a Estados Unidos? Es simple esa respuesta. Vamos. Lamentablemente, el desarrollo económico de ambas naciones es totalmente distinto. Estados Unidos es un país desarrollado y nosotros estamos en vía de desarrollo. Nosotros somos un país tercermundista y es por eso que muy pocas veces viene ese ciudadano americano, por ejemplo, a veces sí se enamoran de la isla y deciden quedarse. Y ya para quedarse y tener una residencia de manera legal, pues ya ahí hay un protocolo que agotar. Pero para venir de turismo, si tú te excedes porque duraste 2 meses, pues simplemente migración lo que hace es que te pone una multa por sobreestadía a pagar. Ah, pero mira qué bien. Qué proceso deberían solicitar los de Estados Unidos para sacar como la cédula aquí y viceversa, los dominicanos para sacar No, su documentación? doble Doble ciudadanía. identidad. Bueno, fíjate, cuando hablamos de un extranjero, que no necesariamente tiene que ser un ciudadano americano, puede ser un nacional de cualquier otro país, para obtener como tal una cédula hay que agotar un proceso, o sea, no basta con la intención, no basta con querer. Tiene que realizar el proceso que establecen las leyes migratorias dominicanas y para obtener la residencia hay 3 maneras, por así decirlo. Aquí en Dominicana no es tan fácil. ¿Cuál sería el costo más o menos de este procedimiento? Y Bueno, el más tiempo que a el durar. costo, no es tanto el costo, sino es los requisitos, si cumple los requisitos. Por ejemplo, para obtener ese extranjero, esa residencia dominicana, debe de estar casado con un dominicano. Ok. Esa es una opción. Puede ser por inversión. O sea, si va a invertir en el país sobre usualmente unos $150,000, ahí entonces puede calificar. O por pensión, pero también para la pensión necesita un monto. O sea, no puede ser, ay, que tengo una pensión de $500, con eso voy a intentar obtener la residencia. No, no es Tú así. me, Se necesitan montos. tú me puedes corregir si estoy mal, pero de cierta forma le hacen la vida fácil, aún así no tenga la cédula, no le prohíben No abrir le una prohíben de cuenta de muchas banco, cosas. No, tal vez no. con un pasaporte. ¿Qué te digo? Pero, por ejemplo, esa cuenta de banco que a veces se puede aperturar es como extranjero como tal, pero sí se dificulta porque lo veo mucho, sobre todo, por ejemplo, esos venezolanos que vienen y se radican aquí, o otros extranjeros que ya vienen con el fin de radicarse, y sobre todo cuando no hay mucho recurso económico también, se le dificulta
porque si no tienen, por ejemplo, el permiso de trabajo, que también esa es una forma de tú estar legal, obtener el permiso de trabajo, que ya ahí tú tienes que tener una empresa ¿verdad?, que pueda demostrar a través de un contrato laboral y cumplir con las normativas, obtener entonces ese permiso de trabajo a través de la Dirección General de Migración. Ok. Y ahí ya tú estás legal. El tema de regularización últimamente aquí en el país, ¿está aún abierto, Brenda, o ya cerró para esas personas que quieren regularizarse aquí a nivel de migración en el país? Bueno, la Dirección General de Migración siempre está abierta a lo que es la regularización de cualquier extranjero, que como dije, debe de cumplir con los requisitos del lugar. Ahora bien, si te refieres como a esos planes masivos Exacto, que vimos, sí. por ejemplo, por allá de 2013, 2014, donde hubo un plan de regularización masivo para los haitianos, pues no, ya ese plan cerró. También hubo un plan de regularización un tanto masivos que fue dirigido hacia los venezolanos, eso también ya cerró. Cuando surgen esos planes de regularización, se dan muchísimas facilidades a ese grupo de extranjeros. Se obvian parte de los requisitos usuales, ¿verdad?, que se exigen ya a los particulares. ¿Por qué? Porque usualmente el Estado lo hace para eso, para tratar de regularizar, de controlar esa población que ya está establecida y aquí en el país, tanto a nivel familiar como a nivel laboral, y le facilita las cosas. Pero actualmente no hay plan de regularización masivo por el momento. Bueno, Pero acá no tienen... son flojos las autoridades de inmigración en República Dominicana, porque cuando yo veo de que dos agentes de inmigración en un motor y se tiran de que en una construcción, ¡el moreno! ¡Cállate el moreno! Y otro grabándolo, de que ¡uy, cuidado! ¿Qué sé yo qué? ¡Se No, fue el pero yo moreno! creo que eso debe ser como Eso contenido. es como... eso, no. No, Es no, algo es real, contenido, es real, es es real. real. No, pero eso tiene que yo ser veo relajo. eso, yo veo eso como muy charro. No debe de haber una oficina de inmigración como con carácter en República Dominicana. Claro. No, ellos la hay, la oficina, la dirección está. El problema, oye, ¿qué pasa? Que el gobierno dijo, sobre todo para dirigido a los haitianos, que ellos iban a expulsar, iban a deportar del país a unos 10,000 haitianos de manera semanal, cosa que no se ha cumplido, porque debiéramos ver menos haitianos en la calle. Entonces, ¿qué ha pasado? Lamentablemente, los policías que tenemos, esos parte de esos miembros de estas instituciones, tienden, ¿verdad?, a tergiversar las cosas. Y esto ha sucedido con esta medida de la Dirección General de Migración. Muchos de esos agentes que salen a buscar y a quizás cumplir con su deber para tratar de capturar, ¿verdad?, estos ilegales, lo han tomado como un negocio particular. Ok. Claro. Se tiran, sobre todo eso uno lo ve por la zona de Punta Cana, a veces hasta las 5 de la mañana, y no es realmente con la idea de capturar, sino para quitarle su sustento, o sea, eso que tienen. Ese haitiano sabe que si no tiene 10,000 o 15,000 pesos arriba, Está va para la quedado. camiona. Va para Y la entonces camiona. va a Es un mal pasar. reportado. Entonces Hemos eso se ha visto- dañado. Hemos visto, disculpa que te interrumpa, No hay problema. hemos visto que en Estados Unidos cuando se van personas de aquí o de otro país a quedarse ilegalmente allá, tienen una vigilancia extrema. ¿Qué pasa cuando es viceversa? La cámara. Cuando es viceversa, ¿qué pasa? Bueno, fíjate, lo que pasa es que cada país, ¿verdad?, tiene sus leyes a nivel migratorio. Pero siempre cada uno de ellos sí tienen en común que se supone que la protección a las fronteras es fundamental, porque es un tema también de seguridad nacional. En Estados Unidos uno ve como quizás levantaron el muro, como en su momento fueron también muy, muy fuertes, que hasta maltrataban, que tiraban latigazos, que iban ellos a caballo, o sea, fueron muy hostigadores de ese inmigrante que osaba cruzar la frontera. Aquí, lamentablemente, el dominicano muchas veces, ese miembro de esa institución, de la policía, del CESAR, creo que son, ¿verdad?, CESAR, sí. lo que deben de cuidar la frontera. Lo que velan es por sus intereses personales. Por Una eso es que tú opinión- ves que pasan 30 haitianos en un carro, Sí. un carrito que nada más deben de caber 6. ¿Qué Y es opinión- porque lo venden eso. ¿Qué opinión tú le tienes, ahí que estamos hablando del Cesar, al muro que se está realizando o se realizó en la frontera ahora? ¿Qué, tú como especialista en migración, tú ves eso factible o es simplemente un allante mediático, como se podría decir? Bueno, el hecho de que se levantara el muro, yo lo veo positivo, porque debemos de cuidar nuestras fronteras. Ahora bien, más que el muro, debe de educarse, de concientizar a esos policías, a esos agentes,
fronterizos para que velen realmente por los intereses de la patria, o sea, para que cuiden realmente y no se vendan por 2,000 pesos, vendan ese pase, ese haitiano que se hace muchas veces de la vista gorda, o ellos mismos lo llevan hasta X punto. Entonces, ahí, si eso se logra, sería un éxito para nosotros de verdad. Hemos visto también que a medida de que los policías o los de migración se llevan a los haitianos a la frontera, cuando no tienen ese dinero para ese pase, ya después que están del otro lado de la frontera. Ellos lo y pasan consiguen su en el proceso, camino. Ellos lo consiguen en el camino. Y no, Pero y hay que saber que esas personas son muy ahorrativas, porque que ellos vienen a trabajar aquí muchas veces es para ahorrar, para enviarle a sus familiares que están fuera. Es que ellos Ok. viven Oye. la misma vida que vive un dominicano en el extranjero. Muchos de los haitianos que están aquí en hoy están buscando un sustento. La también porque- mayoría. La mayoría, porque tienen un familiares en Haití que dependen de ellos. Es que lo a primero nivel que de- ellos guardan es lo de la camiona. Después que ellos hacen lo de la Así camiona, es. que lo tienen ahí, que nunca lo gastan para nada, es que ellos empiezan a mandar cuartos para Haití, a construir, Sí, a pero joder. la mayoría de los haitianos son personas muy trabajadoras Todos. y muy organizadas, que como bien dicen ustedes, su familia allá en su país depende prácticamente de ellos. Ellos se organizan, a veces se cohíben aquí de comer bien, de vivir en condiciones mejores para eso, para tratar de sustentar. Y yo Exacto. entiendo que cada extranjero que sale de su país lo hace con la finalidad de mejoría y de ayuda a los demás. Y de alguna u otra manera son muy Pero, poco el pero porcentaje que aquí se quiere debemos erradicar. realmente tratar de ponernos fuertes porque estamos en una invasión pasiva. Ve acá, y ya sé. existen en sí, en un grupito de haitianos, algunos que en realidad están legalizados, porque entonces está la trama de cédula. Bueno. ¿De dónde sale un haitiano que se llama Dique Pedro? Allantiepti, o- Haitiano que no habla español. No, pero ya hay bueno. muchos Y se llama haitianos con Dique Ma- apellido dominicano. Se llama La Martínez. mayoría. O Matthew, la hay mucho mayoría. Matthew. La No, mayoría pero dime que tú están de que regularizados aquí lo Martínez y Gómez, Ay, Entonces- Gómez. cuando presentan esa cédula, tienen. Qué abuso. Qué abuso. ok, cuando presentan esa cédula, hay una forma de depurarla, decir, no, esto es falso. Fíjense, en torno a eso de la documentación, muchos haitianos sí están regulados porque, como les explicaba, o sea, con el tema del permiso de trabajo, muchos sí tienen su permiso de trabajo al día. Y, por ejemplo, la brega principal da conseguir ese primer permiso. Ya después la renovación es más sencilla. Ahora bien, sí hay muchísimos, en su mayoría, que están en tema de ilegalidad. Ahora mismo... por ejemplo, el tema de emisión de visas, de permisos de trabajo para los haitianos, todo eso está cerrado básicamente. Entonces, eso dificulta mucho que ellos puedan, ¿verdad?, legalizarse actualmente. Pero eso se debe también a la gran cantidad de haitianos que tenemos en el país. Y a la inestabilidad del país, porque recuerden que actualmente el consulado dominicano en Haití no está operando. Entonces, una parte fundamental la hace el consulado. Para el tema, por ejemplo, de las visas para residencia, que es el primer paso que ese extranjero debe de agotar, antes de poder, por ejemplo, ese haitiano está casado con una dominicana y él quiere regularizarse, pero está Tenemos aquí, a producción con ese problema. ese es el caso de él, ok. El caso, si vamos a ayudarlo por esa área, a ver cómo Está lo casado con un organiza. haitiano. Entonces, él que se casó como dominicano con una haitiana, que quiere ayudarla, que está ilegal, para Es ella broma, es broma, no se lo vayan No, a pero tomar ¿y si él en tiene serio, su es broma, haitiana es un y la ejemplo, quiere? Eso no es nada, mi amor. El coco anda. Casi, Ay, bueno. casi me manda la computadora atrás. Entonces, por ejemplo, para ese dominicano o dominicana que se ha casado con un nacional haitiano y desea entonces regularizarlo, ese haitiano que está aquí en condición de ilegal, para poder, aunque esté casado con un dominicano, debe de retornar a su país de origen, al consulado dominicano, y allí solicitar una visa para residencia. Esta es una visa que tiene una duración de 60 días. Y una vez con esa visa, viene aquí y empieza el trámite ya de obtener la residencia. Entonces, ¿qué pasa? Como el consulado dominicano en Haití está cerrado, es un proceso que no va a poder realizar aunque esté casado, lo que va a dificultar que éste se regularice en el país. ¿Qué perfil, Brenda, tiene que tener un ciudadano para obtener el típico visado, el de los 10 años de visa? ¿Cuál es el perfil que debe de manejar el ciudadano dominicano acá? Pero ya ese Propiedades. sería 10 años de visa para los Estados paseo, Unidos, ¿verdad? Exactamente, para los Estados Ahí Unidos. nos estamos cambiando de tema un Sí, poquito. un brinco sí. del río al mar.
No, porque sabemos que ese tema de aquí de migración con los haitianos es un tema que vamos a tener que abundar. Sí, eso sería dedicarle un programa entero a completo, ellos. Totalmente. Pero sí, realmente, bien claro está que la visa para los Estados Unidos de paseo B1, B2 es la más solicitada por el dominicano. Ustedes saben que hay un dicho popular que dice que el que no ha ido a Nueva York muere ciego, entonces la mayoría de los dominicanos no quieren morir ciegos. Una Todo el pregunta. mundo quiere ver. ¿Qué consecuencias jurídicas reales enfrenta una persona que queda en un país después de que la visa se le ha vencido? Ya no tiene derecho a pelear por... O sea, ¿cómo tiene el derecho a pelear por ese caso? Bueno, Apelar. recuerda que Apelar, una sí. vez en cualquier país del mundo que ya pasó tu tiempo de estadía que te permitía esa visa, ya tú estás en condiciones de ilegalidad. Si tú entonces no optaste por regularizarte, ya sea a través del matrimonio, un permiso de trabajo, o sea, cualquier facilidad que te permite ese país, tú estás ilegal y pasible de deportación porque esa tierra no es tuya, lamentablemente. ¿Qué Si- tipo de si te mangan, te antecedentes? llevan. Exacto, si te agarraron para Pero a atrás mi entender, cangrejo. antes que tú preguntes, Evelyn, creo que si entraste legal, puedes hacer esos papeles en cualquier momento de la vida si tuviste la dicha de no meterte en un pinche, que no te deportaron, ¿Qué es un porque tuviste pinche? una entrada legal, ¿no? ¿Qué es un pinche, Un Yeriel? show, te robaste un gato, te Algún robaste, tipo de tema de corte, te por miaste en ejemplo. la calle, algo hiciste raro que te metiste en Pero, problemas legales. ojo con eso. O sea, si entraste, por ejemplo, con visa y te quedaste, sí la tienes más fácil para regularizarte, pero no indica que por el hecho de que entraste con visa y ya pasó el tiempo y te quedaste, nadie te puede sacar. Ya tú estás ilegal porque pasó el tiempo. Exacto. ¿Qué tipo de antecedentes, Brenda, tiene que tener una persona para que su visa sea negada? O sea, Uno solo. totalmente sea negada. Más o menos, ¿cuáles serían como Bueno, los agravantes mayores? Lo que pasa para es que lo primero que hay que entender es que la visa no es un derecho, o sea, no es algo que tú puedes exigir. Es un privilegio si al cónsul le nace. Entonces, no importa, a veces uno está cansado de ver perfiles de personas que aparentemente cumplen con todos los requisitos, son profesionales, tienen casa propia, tienen buenos ahorros, estabilidad laboral, estabilidad familiar. O sea, a simple vista cumplen con todos los arraigos. Pero ¿qué pasa? Ese cónsul al momento de la entrevista, sobre todo para Estados Unidos, que es a través de entrevista, cuando conversó, evaluó con esa persona, hubo algo que le generó dudas o simplemente no le plació dársela. Y ya por eso se la niega y tú no tienes derecho a refutar. En ese mismo Pero- ámbito, ¿cómo sería si una persona estadounidense llega aquí y se es fichada aquí? ¿Cómo sería el proceso para poder apelar o pedir el perdón para así tener el derecho de volver? Tú te refieres, por ejemplo, a un ciudadano americano que viene al país tiene un y problema. tuvo una situación penal, una situación jurídica y Correcto. desea retornar a su país. Correcto. Siempre tú puedes retornar a tu país. O sea- Siempre. Siempre y cuando tú tengas tu pasaporte vigente, tú puedes irte. Hay que aguantarte Claro, obligado. ojo, salvedad. Salvo que tú no tengas un impedimento de salida, porque si tú tienes un No, eso es impedimento lo que de te iba a decir, salida, depende del caso. no puedes irte. Sí, Pero porque si si- tu proceso penal acabó y tú tenías un impedimento de salida y tú hiciste los requisitos del lugar para quitarlo del sistema, tú te puedes ir en cualquier Y en momento ese caso a tu podrá país de volver origen. aquí. Ahora sí, porque yo me estaba Dependiendo, asustando. Yo dije, porque- bueno, viene uno, mata a uno No, y se no, quiere, no, se eso va no de es regreso así. y listo. Ahora, yo sí, me imagino sí. que debe agotar el procedimiento. Si lo y hizo luego antes de que lo descubrieran y se fue, como hay gente que muchas Que veces que ha comete un pasado. delito, coge un vuelo y se va. Ok. Pero hay mucha facilidad para el extranjero en esa parte. Ahora, si el dominicano que hace la pechoría, como tú dices, Lisandro, si la hace allá, entonces ahí te van a No, sacar no, y sí. volver a entrar va a ser muy difícil. Pero aquí sí, aquí hay alertas migratorias, hay, por ejemplo, el país te puede declarar no grato y te imposibilita la entrada. Son casos que uno no anda viendo en la cotidianidad, pero sí Yo creo se que dan. hay un personaje de San Pedro que lo declararon no grato. ¿Cuál es sería ese? Uno que estaba en la casa de Alofoque. No, pero ¿Será? No, pero ya lo vamos a emigrar también de aquí. Cabe, se puede, Brenda, en dado caso. no, 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 pero mira, quedándonos en la materia y voy a volver un poquito, tal vez a una de las preguntas que hice al principio. ¿Por qué ahora, creo que recientemente, que al dominicano le están dando cierta facilidad, que ya pueden ir a Colombia? Creo que siempre han podido ir a Venezuela. Venezuela no hay nada que buscar. Actualmente no, antes sí. Antes sí, pero ya no. ¿A qué otro sitio puede ir un dominicano?
Bueno, hay varios destinos realmente al que el dominicano puede ir sin visa. Lo que pasa es que no suelen ser como los más codiciados, pero sí hay varios destinos. Ahí tú mencionabas Colombia, está también Perú, muchos países de Ahí, eso. ahí sí que no hay nada que buscar. Me interesa ¿Dónde? mucho Pero, esta mira, pregunta. yo quiero ir a Perú. No, pero en A mí Perú me está encanta una de por las turismo. de las maravillas del Claro. mundo. Ahí está Machu Picchu. Eso A es mí me bellísimo. interesa en lo Anímense. personal ir Una a Perú. pregunta muy Pero entonces, interesante. espérate. El mundo entero, ¿dónde quiere venir? A la matica. Es que nosotros tenemos un ¿Verdad? saoquito A bacano. República Dominicana. Entonces ahí es que yo me quillo con la gente que pone la ley, que escribió la Constitución en República Dominicana, porque siento que no nos dieron como ese beneficio de poder irnos más allá. Pero a todo el mundazo puede venir aquí y hacen lo que le da la gana. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente el dominicano ha generado con sus actuaciones ese Claro. tipo de consecuencias. Antes, por ejemplo, ir a España en los años 80 era mucho más fácil, pero todos sabemos quizás de una hermana de una familia que con ese documento se fueron todos porque hicieron lo que se llamaba machete. Entonces, el dominicano en la mayoría de las embajadas es conocido por eso, por la facilidad con la que falsifica documentos. Ya tú sabes. ¿Qué- Brenda, a mí me gusta... Ah, perdón, Lisandro, ¿tiene? ¿Qué validez legal tiene lo que es o sea, qué tan auténticas son la validez de las visas de trabajo? O sea, me interesa mucho saber eso. Como la validez que Sí. tiene. Ah, validez. Si te la dieron, si es te válida. dieron, exactamente. Ahora, Tienes, si la falsificaste, no tiene te validez. te fuñiste. El tiempo, más o menos. de Lo que una pasa visa de es que, trabajo. por ejemplo, las visas de trabajo hay diferentes categorías. Ok, ¿cuáles Entonces, por ejemplo, está la visa I, que es para periodistas Ok. o locutores, que es el caso, por ejemplo, de ustedes. Por ahí es que tú vas. Tú quieres ir a cubrir ahora la parada dominicana, que está próxima. Claro que nos vamos a Yeriel para allá. Claro. Entonces, Una promesa que no hiciste y se ve el equipo. Sí, Bueno. Aquí se ve el van equipo. Ay, te Guandula, espino aquí, chico. señores. No, aquí somos Yeriel Radio Show. Se van Aquí no todos. andamos. Nadie va a morir ciego aquí. Ah, No. mi amor, para Nueva York a la gran parada. Estamos aquí, Así es. para ayudarle. Claro, no vamos. No, ya yo me integré al equipo, yo me voy. Ah, ya no me bueno. hay que hacer la maleta, pero me voy. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de visado, que sería más o menos el que le correspondería a ustedes, como Sí. están en el área, Ok. tendrían que poder demostrar, ¿verdad? Primero, la organización ya sea del canal, del medio para el que trabajan, porque hay que demostrar con pruebas. Claro. No es de que no, que yo soy locutor o que yo estoy, no. Eso lamentablemente hay que cumplir con los requisitos porque ellos sí van a verificar. Entonces, una vez ese cónsul en la entrevista decide dártela, usualmente puede darte un año, o sea, no te dan tanto tiempo. Otras veces solamente te dan para cubrir ese evento per se. Y otras veces, si el cónsul no quedó, ¿verdad?, satisfecho con tu desempeño o con lo que se le aportó, pues simplemente decide negarla. Mira, yo creo que la abogada Astacio nos haga un poquito de énfasis en la facilidad y le mate la duda a muchas personas que a veces se atrasan y duran mucho tiempo aquí porque entienden que no podían iniciar ese proceso inmigratorio en República Dominicana o aquí mismo en San Pedro de Macorís con ella misma, si es posible, ¿verdad? Así Y entonces es. tienen esa ignorancia de que quien sea que lo están pidiendo para allá, ya sea un sanquimpanqueo que hicieron, lo que sea. ¿Qué diferencia hay? Y creo, dentro de mi ignorancia, que es hasta más fácil hacerlo aquí y hasta más económico, pero ahí tú puedes matar Para esa una duda. petición, ¿tú te refieres? Sí, a una petición para de novio, de casado. Ok. Bueno, realmente, como bien lo dice, se puede hacer desde allá o se puede hacer desde aquí. Cuando usted, por ejemplo, lo hace desde aquí, usted quizás tiene la facilidad, usted ya sea como el beneficiario del caso, tiene la facilidad de tener más contacto, ¿verdad?, con ese abogado que usted eligió. Porque eso es importantísimo. Lo que sí es importante, que se agoten los pasos del lugar. Aportar las pruebas, porque es sumamente importante. No basta con que, yo y fulano somos esposos y aportamos esa acta de matrimonio, no. ¿Y en Hay que cuánto- aportar pruebas. ¿Y en cuánto ronda una petición, digamos, con la abogada Astacio? Porque tú sabes que esto lo están viendo mucha gente Los de precios. Punta Cana, mucha gente de la playa, y es un tema muy interesante para ellos, porque hay veces que ellos duran mucho tiempo aquí esperando que le hagan una cosa allá, cuando pueden Exacto. incitarlo y hacerlo Exacto. aquí. ¿Cuánto tiene que buscar un Sanky Panky para que se lo lleven? Bueno, digamos que Yo no, Yeriel, un pero- proceso de petición para iniciar, dependiendo, porque ustedes saben que hay unos casos que ameritan más cosas que otros,
pero usualmente unos $2,500 por ahí, Pues está dependiendo. bueno, está Pero está bueno. Incluido el impuesto. Tenía Está mi barato, preguntita. señores. ve. $2,000, dependiendo. Usted dice que vino, que nos vio aquí en Yeriel Radio Show, tienen su descuento exclusivo. ¿Cómo? Ay, Ahí ustedes está. saben. apresúrense que están casi montados en el avión. Yeriel Una siempre... preguntita que yo le tenía aquí agendada, ¿qué herramientas o recursos de última hora otorga la ley para frenar una orden de expulsión o de deportación inminente? ¿Tú te refieres aquí en República Dominicana? Bueno, usualmente cuando aquí se decide deportar ya a ese extranjero, usualmente es porque o está ilegal, como es el caso de las deportaciones que vemos diarias Ok. con los haitianos, porque no necesariamente ese haitiano que agarran en la calle fue porque lo agarraron cometiendo un delito, sino por el mero hecho de estar ilegal. Ustedes saben que lo agarran, lo llevan, por ejemplo, al vacacional de Jaina, que es como un puesto que se tiene, y de ahí para allá. Ok. Sin conocerse ninguna causa, o sea, no se pasa por tribunal, no se pasa por nada, es por default que se va. En esos casos. Pero en otros, si se cometió un delito, si se entiende que se atentó contra la patria, entonces ahí se le deporta y se le Ok. declara Tengo no. ¿Qué una tipo de curiosidad. Bueno, está bien. ¿Qué tipo de derecho tiene o sea, qué facilidades? Porque derecho creo que lo estoy mal empleando el término. ¿Qué tipo de facilidades puede tener un ciudadano haitiano, inmigrante, que ha sido agarrado por 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 migración. inmigración, que decide de una forma regularizarse de forma correcta? ¿Cuáles son las facilidades que tendría ese emigrante? Lo que pasa es que no hay facilidades en particular sino que la ley es general para todos. ¿Y por qué por ejemplo, en otros casos, cuando se trata como un colombiano, un venezolano, inclusive un extranjero, italiano, hay como otro tipo de facilidades? Como No, que, no. no. La ley es igual en ese caso para todos. Lo que pasa es que siempre vemos que a ese haitiano uno dice que se le pone más difícil porque es lo que uno ve en el común, es lo que uno ve con frecuencia, pero yo te puedo decir de casos, por ejemplo, de venezolanos, de personas que lamentablemente no han podido regularizarse. Yo tuve el caso, por ejemplo, de una venezolana que ella se casó con un dominicano. Ella se fue a Venezuela y allá ella tuvo que durar casi 6 meses para venir. Y no era porque a ella le faltaba la documentación, sino porque se le dificultó, dada la situación del país de Venezuela en ese momento, poder acceder al consulado dominicano y hacer las gestiones del lugar. ¿Qué ha pasado últimamente que, por ejemplo, no sé, tú me corriges si no estoy como con todas las informaciones exactas, con la embajada italiana que aquí en un momento como que desapareció o si está ubicada en algún momento, en algún lugar, la reubicaron? Lo que pasa Sería es bueno que en Nadie torno- quiere ir para Europa y no hay nada que buscar Que no, tampoco. que No, no, no. mi amor, Es un Europa, destino el caro, primer es un destino mundo. Lo caro. que pasa es que un destino caro, no es No, como sí, ir a pero- Nueva York, que cualquiera va en un Eh, vuelo de rapidito, un sí, piscón, pero- hay gente que amanecen de madrugada Sí. ubicando un vuelo, porque vamos a ponernos claro, ahora cuando Más tú vas barato, a más Europa, barato. tú tienes que contar con dinero de verdad en los bolsillos. Sí, claro, Porque es otra cosa el estado. para Europa- Para menos ir. Tienes que Debe llevar con mucho Europa. cuarto y no hay nada que buscar Sí, para allá. para Europa Hay en de general. todo, el primer mundo, cultura, de todo tú encuentras. en Deja que Europa. la abogada conteste. Sí, porque no le gusta este neoyorquino frustrado. Ok, no, frustrado no, porque él va y viene. Déjala ahí, Frustrado, porque tengo frustrado darle el que su no chip. puede ir, Tengo que ¿verdad? darle su chip. Pues ya me cae bien. Pero fíjate, para Europa, como bien lo dices, es un destino un tanto más costoso. Realmente Italia como tal lo que tiene aquí es un centro de visados. Se Exacto. llama Almaviva y ese es el centro de visados de ellos. O sea, a través de ellos es que se gestiona la solicitud de visa. Ah, perfecto. Ve, ya ustedes saben lo que quieran visitar. Bueno, Italia, antes de Roma. culminar, Vayan con Brenda. hay una ley que incluso oí a Guandule que la mencionó, que fue la que le aplicaron a Tito el Motoconcho, uno de mis panelistas de Nueva York. Habeas corpus, ¿verdad? Habeas corpus. Sí, que aquí Habeas está la corpus, figura del habeas aquí está. corpus también. Ok. Diríamos en español cuerpo presente. Cuerpo presente. ¿En qué implica esa ley para los que la desconocen específicamente? ¿Qué es lo que significa? Bueno, el habeas corpus es un recurso que se solicita, digamos que es rápido, o sea, no tiene esa espera usual que es como conocer un proceso judicial normal de una audiencia. Los habeas corpus usualmente a nivel mundial, cuando se solicitan, se fijan prácticamente de manera inmediata. Es decir, que si yo lo estoy solicitando
hoy usualmente se me fija como para lejos el viernes. ¿Entiendes? O sea, si hoy es miércoles, se me solicita como lejos viernes o lunes. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho inminente que se me está violando y está tratando de ser conocido por parte del juez para ver si realmente lo resarce. Pero ya que mis compañeros se quieren ir yendo, antes de cerrar el programa, hay algo que yo sí quiero que no aclares, y es sobre el nuevo plan piloto que se está ejecutando ahora mismo. ¿Yo tengo que ver por con el área de migración? Ah, ok. Sí, ese plan piloto es por parte de la Embajada Americana, Ajá. que próximamente ellos estarán publicando la fecha. Este plan piloto consistirá en que ellos estarán facilitando las citas cerca por un precio de $750. No hay mucho, 750 asimismo, nada más. esos $750 son adicionales al pago de la tarifa consular, que ustedes saben que son unos $185. Esa es la tarifa normal del impuesto. Pero adicional a eso, si a usted le interesa su cita cerca, ellos la estarán, ¿verdad?, proporcionando por $750 adicionales. Mira, Ahora, pero está bien, pero porque ojo, vale déjenme la decirle, pena. porque a veces la gente dice, vale la pena, pero no hay garantías, porque ellos te van a acercar la cita cerca como máximo durante 10 días, o sea, te van a dar 10 días para que, en 10 días como lejos, por Creo así que el decirlo, consulado europeo tiene ese para mecanismo de un asistir. VIP también. Eso Pero no tienen tú vas a ir a tu entrevista cerca, pero no hay garantías de que te la van a aprobar. O sea, que puede ser que tú pagues y no te la aprueben. Pero Pero, es un riesgo como que todo se en la corre. vida es un riesgo, Así tomen su es. riesgo. Pero, ojo. La migración más importante es cuando usted cambia de ese internet malo que le brindan y se cambia a Balnet. Así Muy mismo fácil, es. muy sencillo y muy barato. Y también migrar de tomarse un café en un sitio malo y van a Poppy White, se lo toman ahí, que le regalan una alita. Si dice que vinieron de Jerry Radio Show, le dan una cenita que se está casi agotando porque ya han ido varias gente con ese cuento. Pero vayan que se lo van a dar. ¿ok? Es que son Así astutos, mismo, los ¿eh? suscriptores son astutos. Nada, Otra Brenda. preguntita para la abogada Astacio, quien nos ha complacido con su presencia hoy y ha respondido muchas dudas que hemos tenido. Nada, Brenda, exhortándole de nuevo una nueva invitación, porque lo que es el tema de migración es un tema bastante amplio y que a todos nos interesa saber, porque hay muchos puntos. Mira, ese mismo tema de los haitianos, es como Sí, fue veníamos bastante amplio. hablando antes, un tema amplio que prácticamente se toma un poco completo. Y cuidado. Yo creo que hay más haitianos que dominicanos ya. Pero Bueno. también hay muchas otras áreas Sí, con pero el ustedes tema no han de los mencionado visados y algo. todo eso. Así es. ¿El Usted qué? nos mencionó a los chinos que nos están invadiendo a nosotros. Poco a poco. Lo que pasa es que el chino lo vemos más productivo. Pero con los chinos tenemos que estar fríos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo sé, después eso lo hablamos en otro momento. Así Exacto. que, Está bien. así que si Brenda, no hay nada que muchísimas decir, gracias, señores, corazón, por suscríbanse, estar con denle nosotros. like, compartan. Compartan. Vamos a dar $50 que manden su mensaje, el que más Uy, comparte este video. voy ahora Así mismo. que ya ustedes saben. Anímense. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Somos Yeriel Radio Show. Nos fuimos. Llévatelo, Coco.